Buenas tardes, bienvenidos a la siguiente conferencia de nuestro tercer Congreso Internacional, El hambre y la miseria en América Latina. En esta ocasión colabora con nosotros el doctor Alejandro Sagüí Maldonado. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, también en España. Una estancia de investigación en la Universidad de Northwestern en Chicago y ha sido director en múltiples ocasiones de la Facultad de Derecho y del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche en México. Actualmente es profesor en esa misma universidad y coordinador de la maestría y del doctorado en Derechos Humanos. Tiene reconocimientos en múltiples asociaciones especializadas, entre ellas en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador nacional nivel 2, una distinción que pocos profesores tienen, y menos siendo tan joven como es él. Es autor de 4 textos: Igualdad y Calidad de la Democracia y Derechos Humanos, Grupos, Desventajas y Democracias. Igualmente tiene libros y textos, entre ellos tiene Razón y Espacio Público. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades de México y del extranjero, particularmente en Argentina, Colombia, Chile, España, Perú, Polonia, Uruguay, y sus líneas de investigación actualmente son Teoría de la Justicia, Derechos Humanos, Democracia e Igualdad. El tema que va a impartir hoy en la conferencia es Pobreza y Desigualdad, retos de la democracia y los derechos humanos en América Latina. Bienvenido, doctor Sagüí, adelante. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer la amabilísima invitación del doctor Julio César Cala para participar en estas conferencias. Yo les voy a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad, la crisis de la democracia liberal en contextos de pandemia en nuestra región en Latinoamérica. Bueno, voy a dar inicio con la lectura de un pequeño texto y lo vamos a, ojalá tengamos oportunidad de discutirlo. No se puede negar que asistimos a una crisis y desencanto democráticos. La gente desconfía cada vez más de la voluntad y de la capacidad de sus representantes para garantizar los derechos humanos, así como responder a los reclamos populares. El estado de ánimo es semejante en diversas latitudes, en Estados Unidos de América o Europa noroccidental, pasando por la Europa del sur y del este, hasta las naciones del sur global, nuestra región latinoamericana, y otras más recientes bautizadas como casos de una primavera árabe. En todas sus ediciones, sean de primera, segunda, tercera o cuarta olas democratizadoras, la gente luce insatisfecha y retira su conformidad hacia las formas institucionales hegemónicas de la democracia. Lo que se denuncia es el elitismo de la clase política, la captura del Estado por intereses y poderes oligárquicos o el vaciamiento de los valores éticos. Al lado de estos problemas que se imputan al sistema político por la ciudadanía, está la incapacidad generalizada de los gobiernos de resolver los problemas de la pobreza y abatir las brechas de la desigualdad profunda, más allá de la ideología que digan profesar. En Latinoamérica, las transiciones no han dotado de satisfactores, bienestar, desarrollo u oportunidades a todas las personas. Esta es la región del planeta con mayor desigualdad y, por tanto, también su desencanto democrático es más grande, con todos los riesgos que ello implica. Según algunos estudios, mucha gente estaría dispuesta a sacrificar libertades a cambio de bienestar. En la contingencia presente de la pandemia de la COVID-19, la fragilidad institucional de los estados latinoamericanos se manifiesta con más fuerza y crueldad, porque existen dificultades para reaccionar a la crisis sanitaria y a la parálisis económica que la acompaña. La crisis ha puesto de manifiesto lo que la filósofa Judith Sklar señala como una injusticia y no como una mera desgracia o como un mero infortunio, ya que daña gravemente a específicos núcleos de población. En Estados Unidos de América, por poner el caso de una economía hiperdesarrollada, se registraron más casos mortales en población afrodescendiente e hispana.
En Europa, las personas adultas mayores acusaron una mortalidad mayor y sobre todo llama la atención en relación con las casas hogar de ancianos, guías biomédicas y medios de comunicación que los discursos utilitaristas de maximización de ventajas, oportunidades, costes y riesgos sean ofrecidos como justificaciones idóneas para su desigualdad de trato. En México, por ejemplo, el registro de fallecimientos por obesidad y comorbilidades oculta que éstas afectan más a las personas más pobres y marginadas. En la mayoría de los países, el derecho a la salud se asocia al empleo formal, lo que propicia la segmentación de servicios médicos, dando pautas a ciudadanías de primera y de segunda clase. La población en condiciones de pobreza y marginación, mujeres, minorías religiosas, raciales, étnicas o migrantes, es víctima siempre de daños mayores. A diferencia de las democracias con estados de bienestar desarrollados, en América Latina, el drama de la pobreza, el desempleo y la indigencia son severos de modo histórico y estructural. Este agravamiento de las condiciones de precariedad permanente debido al contexto de la pandemia pone en jaque a los regímenes políticos de la región con independencia del compromiso que sus gobiernos adopten. El fracaso causa inevitablemente problemas de legitimidad política que no se pueden eludir. La crisis de las democracias presentes es una crisis de lo público que ha resultado predominantemente un espacio liberal, libertario en sus fundamentos institucionales. Haré una relatoría breve de la crisis de legitimidad de las democracias liberales, cuyas instituciones dan forma de modo genérico a los estados nacionales de la región latinoamericana. Las circunstancias que se cuentan son hasta cierto punto semejantes a las de las mayorías de las democracias en el mundo. Seguramente esto tiene que ver con la globalidad. Los problemas de la democracia son enormes para todas las naciones, pero estas instancias continúan siendo la fuente de legitimación del poder político, quiero decir, los estados nacionales. La incapacidad de domesticar a todos los otros poderes que atraviesan sin control sus territorios y sus fronteras y afectan a sus poblaciones es la causa principal de los déficits de legitimidad, la falta de cohesión y la desintegración social, así como la inestabilidad, los problemas de gobernanza y la violencia. Luego propondré rápidamente una interpretación de las constituciones que favorezca la participación de la gente, sobre todo una interpretación proclive a visibilizar los puntos de vista de las personas peor posicionadas, de las excluidas y las desaventajadas, las que suelen vehicular las oposiciones disidentes, las más críticas y radicales al gobierno y al régimen político. Esto es lo único que podrá ofrecer un muro de contención contra los embates de líderes carismáticos con venas demagógicas y populistas que llevan razón al denunciar el alejamiento e insensibilidad de las democracias actuales. Menciono algunos de estos problemas sin orden de prelación deliberado y aquí quiero insistir que estos problemas son preexistentes a la pandemia, pero resultan agravados en el contexto actual. La desigualdad. Como se dijo, en Latinoamérica estamos en el peor de los mundos posibles. La desigualdad se manifiesta en diversas formas, a saber, desigualdad socioeconómica, que trata de la redistribución de recursos, bienes o servicios y da pie a las diferencias de clase, donde las desventajas se expresan como pobreza, carencias y marginación. Desigualdad cultural, que se relaciona con la noción de respeto y reconocimiento a las identidades plurales y se refiere a diferencias de estatus traducibles en formas de segregación, discriminación y violencia. Desigualdad política, que afecta a la representación y la participación política equitativa e impide que las personas tengan el mismo poder e influencia en las decisiones colectivas y que se muestra como exclusión. Es la filósofa Nancy Fraser la que ha hablado de estas perspectivas diversas sobre la justicia para ampliar el aspecto redistributivo economicista que prevaleció en las políticas públicas e influyó en las metas públicas estatales, sin que hayan gozado de buen éxito. Lo que se quiere destacar es la perspectiva libertaria, neoliberal o utilitaria que acompañó las ideas de lo público y lo privado, donde las relaciones económicas quedan bastante lejos del alcance del poder del derecho y del Estado. En la región,
La desigualdad, como dice la CEPAL, presenta sesgos de género, de raza, de etnia, se expresa territorialmente en regiones y por lo tanto se requieren respuestas multidimensionales a todos estos asuntos. La captura del Estado, en segundo lugar, está relacionada con la privatización de lo público. A veces se expresa la mera dificultad de coordinación de la acción colectiva respecto de ciertos bienes, como la llamada tragedia de los bienes comunes de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía. Pero en escenarios perversos tiene que ver con el control de parte de unas élites sociales, económicas, culturales, religiosas o políticas que acaparan la riqueza y los recursos de las sociedades que deben usar para satisfacer las necesidades de las personas. Ferrajoli habla de la necesidad de domesticar los poderes salvajes, que son intereses particularistas y excluyentes que eluden la regulación estatal. Pienses en el daño, actualmente en el contexto de la pandemia, de privatizar la salud, ¿sí? la desestructuración de todo el sistema sanitario, de la educación, de la seguridad social, del acaparamiento del agua, de recursos energéticos, el neoextractivismo que comprometen a estas y a las generaciones futuras. En tercer lugar, la transformación estructural de la opinión pública y la invasión de la privacidad. En esto ha influido la enorme concentración de la propiedad de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, que afecta negativamente la pluralidad informativa y el acceso a la información que pueda poner en jaque a algunos intereses empresariales. Pero también la lógica de las redes sociales como canales de información fragmentan el público en infinitos públicos y tienden a polarizar el consumo de noticias por sus destinatarios, como ha expresado el profesor norteamericano Cass Sunstein, ¿sí? Además, se ha generado una privatización de lo público que expone la intimidad, proyectando sus asuntos como si fueran de interés general y sugiriendo que cualquiera de las opiniones particulares que circulan en las redes fueran equivalentes en términos de verdad a noticias elaboradas por periodistas y profesionales de la información. Como ha recordado Owen Fish, no se debe perder de vista el linaje del derecho a la libertad de expresión desde la perspectiva de la democracia y el control del poder estatal. En el escenario actual de la pandemia de COVID-19, las fake news fueron un problema de salud pública al dañar y poner en riesgo a la gente, ¿sí? De igual forma, en todo el mundo la influencia no regulada de las redes ha tenido un gran impacto, como muestra los casos de Brexit en el Reino Unido, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos de América y en general la influencia que han tenido las redes en los diversos países. En cuarto lugar, la tecnocracia y el gobierno de los expertos. Se asocia con la denuncia popular en contra del elitismo de la clase gobernante y del régimen de partidos, con un divorcio de los intereses más inmediatos y auténticos de las personas. Habermas denunció la pretensión de que ciertos individuos que se consideren expertos gocen de autoridad para imponer sus decisiones en forma vinculante. En su perspectiva, esta idea de ser expertos ha devenido una ideología y como tal debe ser expuesta a la crítica más abierta. Como ha venido sucediendo durante la pandemia, los gobiernos han apelado a la autoridad de los expertos para imponer ciertas medidas y acciones como si debieran permanecer indisputadas, como si estuvieran blindadas contra toda posibilidad de crítica. A la distancia, 8 o 9 meses de distancia, el desarrollo de los acontecimientos ha demostrado que los saberes que el sistema de la ciencia genera no son inmunes. La propia Organización Mundial de la Salud y los sistemas sanitarios nacionales han ido y han regresado de afirmaciones sobre la enfermedad y las medidas de tratamiento, confinamiento, higiene, uso del cubrebocas, vacunas, etc. En quinto lugar, la globalización y el quiebre de las soberanías estatales. En el ámbito de la filosofía política, Nancy Fraser ha señalado el fin del orden westfaliano para pensar las teorías de la justicia. De manera corriente, las teorías de la justicia se han aterrizado en los estados nacionales y sus normas están espacialmente acotadas en los territorios. El problema es que la globalización ha puesto de manifiesto la incapacidad de los estados de sujetar y hacer rendir cuentas a los poderes que circulan allende el ámbito nacional, como
también se ha puesto de manifiesto en la actual pandemia y ha señalado claramente Dani Rodríguez. En sexto lugar, el pluralismo cultural, religioso, étnico. Aunque a menudo se asocia con la migración reciente de los países del sur global hacia el norte desarrollado económicamente, en realidad el pluralismo viene de más lejos, viene de más atrás y se puede relacionar también con el imperialismo y con el colonialismo. En contextos de desigualdad graves como los que atraviesan la mayoría de los países, el cierre social que se relaciona con la competencia por recursos escasos tiende a alimentar formas de intolerancia, exclusión y segregación como el nacionalismo, la xenofobia. La crisis del coronavirus ha expuesto la precariedad de los sistemas de salud en cuanto a su universalidad, mostrando el efecto de marginalidad que viven las minorías y los grupos de población no hegemónicos. Ellos son quienes más han sufrido los efectos de la enfermedad. Autoritarismos competitivos, democracias iliberales y populismo en séptimo lugar. El incumplimiento de las promesas de las democracias liberales de carácter pluralista y representativo ha generado un malestar general hacia sus instituciones más conocidas. La forma representativa de gobierno, la división de poderes, los derechos humanos en su versión liberal, etc. La pérdida de legitimidad de las instituciones lleva a la gente a explorar modos de participación política más directa y más espontánea y a descreer de las instancias de mediación institucionales. En este propósito, las demandas más intensas y radicalizadas son capitalizadas por líderes populares de ideologías diversas y con un discurso antipolítica, con o sin pulsiones autoritarias que pueden comprometer la dinámica del régimen político representativo. También en relación con la epidemia, se ha revelado un impulso que parece connatural a los gobiernos de endurecer sus mandatos en escenarios de crisis. Al lado de varias medidas sanitarias, se han deslizado otro tipo de acciones policiales de vigilancia cibernética y tecnológica que deben ser supervisadas y discutidas públicamente. Estos son algunos de los puntos críticos de las democracias liberales y que en la región resultan exponenciados por la situación estructural de desigualdad que habitamos. La respuesta, el constitucionalismo como respuesta, los derechos humanos y la democracia como valores primordiales. La autonomía privada y colectiva de las personas, el autogobierno colectivo como formas de expresar o mejor dicho, de contender contra estas situaciones de crisis. Se ha venido criticando la expropiación de lo público por parte de los intereses privados y particulares de élites, poderes fácticos, intereses económicos, nacionales o globales, por sistemas tecnocráticos y científicos. Ante este estado de cosas, las personas comunes que forman el pueblo tienden a mostrar desafección por la democracia. La idea de lo público remite al interés general, a lo que es de utilidad o uso común, en contra de lo que está cerrado y es excluyente. Todo lo que es público debe ser visible y debe oponerse a lo secreto, a lo oculto, a lo que se estima sagrado. En las sociedades modernas, todo puede ser discutido y cualquiera puede intervenir en los asuntos que le afectan. El ideal de lo público es plural. No hay un pueblo si por tal se entiende un todo unitario y homogéneo. Nadie, ninguna persona puede expropiar su voluntad y retratar sus intereses. En el lenguaje de los derechos humanos suele ocurrir en la actualidad la participación y la deliberación pública. Los derechos reflejan una concepción potente de la justicia que en los estados contemporáneos se emplean por una amplia gama de movimientos, incluidos muchos que incorporan causas de grupos excluidos. Mujeres, minorías étnicas, minorías religiosas, comunidad LGBTI, ecologistas, campesinos, indigentes urbanos, entre muchos otros. Esto no quiere decir que el discurso de los derechos sea suficiente, ¿sí?, para abarcar el sentido global de todos los movimientos, protestas o revueltas que se expresan en el espacio público nacional o global.
No son pocos los autores que denuncian a este discurso por constreñir muchas demandas sentidas de las personas. Piénsese, por ejemplo, en las dificultades que el discurso de los derechos tiene para realizar los derechos sociales, económicos, culturales o ambientales, o de dar cauce adecuado a los movimientos decoloniales, altermundistas y antiglobalización, u otras causas revolucionarias o radicales, dado el formato individualista con el que fueron investidas las instituciones del Estado de Derecho o del Estado constitucional y democrático de derecho en un contexto liberal. Pero me interesa destacar la función práctica que cumple el lenguaje de los derechos, más allá de su forma jurídica, para las personas que luchan por los derechos. Las batallas por el reconocimiento de derechos y la emancipación tienen un sentido político, configuran lo que hoy entendemos, lo que hoy se entiende por democracia. Y la democracia de la que quiero hablar no se reduce a su versión canónica de democracia electoral. ¿Sí? Lo más importante de un régimen político, como expresó Robert Dahl, son dos principios básicos que yo quiero llamar a cuenta: la participación y la oposición. Que ninguna persona falte es el componente igualitario de la democracia, y que exista la mayor discusión y crítica, aún la más radical, que puede expresar oposición al régimen sin amenazas ni violencia, ese es el componente liberal. En tal sentido, la democracia es sobre todo un régimen oposicional, porque su interés práctico es conducir y controlar las instituciones y las fuerzas que inciden en la vida social. La democracia apunta a que tales fuerzas no sean alienantes, que no eclipsen las capacidades de las personas para actuar. La crisis sanitaria actual ha subrayado la profundidad de la crisis social debido a la desigualdad, la pobreza, la falta de cohesión social, la crisis política, debido a la ineficiencia de las instituciones, al déficit de legitimidad de los gobiernos y a la captura del Estado por poderes fácticos, y de la crisis económica derivada sobre todo de la precariedad y de la desregulación de los sistemas de reproducción doméstico, del orden de los cuidados y de la seguridad social, de la producción y del intercambio, del mundo laboral, de la fabricación y del mercado. Y en estas circunstancias solo podrán ser subvertidas, concluyo, a través de la participación abierta e incluyente de las personas. ¿Sí? Con esto yo cierro mi exposición. Como pudieron ver, hay una denuncia contra contra la crisis de legitimidad de las democracias constitucionales de signo predominantemente liberal, con una construcción asentada sobre principios más atomistas, más individualistas, que presumen un ciudadano autónomo e independiente, y que pierden de vista el contexto, las circunstancias, las contingencias que atraviesan la vida social y que necesitan ser tenidas en cuenta. Cuando caracterizamos la democracia desde el punto de vista de las personas que han quedado excluidas, marginadas, que han quedado fuera de las ventajas, de las oportunidades que las constituciones constituyeron como promesas, es cuando podemos visibilizar hacia dónde debemos caminar. Pues con esto concluyo. De nueva cuenta quiero agradecer la bellísima invitación del doctor Cala. Muchas gracias, Alejandro. No cabe duda que la academia acerca a los iguales. Y esto lo digo porque la participación de nuestro buen amigo Luis González Plasencia puntualizó también las críticas o las opiniones o los análisis que has realizado respecto a cómo este confinamiento sanitario ha evidenciado uno de los grandes problemas sociales, políticos y económicos de la actualidad. Enhorabuena porque las discusiones que han tenido y el desarrollo de las reflexiones que ambos han realizado, no de tiempo reciente, sino de tiempo atrás, creo que es
importante que las den a conocer. Gracias por estar en este medio y gracias por participar en el Anuario Internacional del cual formas parte como miembro del Consejo Académico. Muchas gracias, doctor Alejandro Zagüí. Al contrario, muchas gracias, doctor Julio César Cala. Un abrazo, amigo. Un abrazo hasta Guanajuato.